Fueron rechazados por Richard, pero intentaron hacerle competencia. Dos empleados despedidos por Richard Rawlings crearon un taller para quitarle clientes a Gas Monkey. Al poco tiempo consiguieron crear un programa de televisión con un contenido muy fuerte y maleducado. Misfit Garage fue señalado por vendehumos y falso. Después de casi 6 temporadas, nunca fue visto nuevamente en la televisión. ¿Cuál fue la razón de su cierre? ¿Por qué ya no lanzaron más episodios? Quédate hasta el final de este video para que conozcas el desenlace de Misfit Garage. La mayoría de las estrellas principales de Misfit Garage fueron mecánicos despedidos por el popular taller de Gas Monkey Garage. Estos mecánicos crearon su propio taller de automóviles y consiguieron la producción televisiva para llevarlo a la pantalla. Su distintivo fue una personalidad salvaje y temeraria, con un gran éxito que hizo que Richard Rawlings, el hombre que los despidió, estaría arrepentido por su decisión. La historia de Misfit Garage se remonta al famoso taller de Gas Monkey, propiedad de Richard. Richard despidió a dos grandes empleados, Tom Smith y Jordan Butler, que eran dos personajes muy populares en su serie de televisión El Dúo Mecánico. Tom no solo era un gran mecánico, también era un comediante aficionado, cantante y amante del fútbol americano. En cambio, Jordan Butler era una persona muy rebelde que no le hacía caso a sus superiores. Richard comentó que los despidió de Gas Monkey Garage cuando tuvieron una fuerte discusión. Richard siempre se ha caracterizado por ser una persona que se hace respetar. Esta discusión no le agradó para nada y terminó el empleo de ambos hombres. Además, tenían la costumbre desafortunada de interrumpir los trabajos de Gas Monkey Garage. De vez en cuando hacían payasadas y travesuras, cosas que le quitaban el tiempo a otros trabajadores. Cuando Tom y Jordan se dieron cuenta de que no tendrían trabajo por un largo tiempo, decidieron comenzar un taller juntos, pero difícilmente podrían triunfar solos. Llamaron a otros técnicos con diferentes habilidades y al poco tiempo el equipo abrió Fired Up Garage. Curiosamente, a Tom se le ocurrió el nombre de Fired Up Garage porque inicialmente quería llamarlo Foo Garage, pero ese nombre no podía ser usado, así que el nombre más cercano era el de Fired Up Garage. Cabe mencionar que al poco tiempo se sumó una persona que ayudó a potenciar el crecimiento de este taller llamado Thomas Weeks. Su función fue el de ser el cofundador y coinversor del taller. Al poco tiempo llamaron la atención de los medios de comunicación y Discovery Channel se acercó a ellos para crear un programa de telerrealidad que terminó llamándose Misfit Garage. Este programa se estrenó el 13 de octubre del 2014 ganando una gran cantidad de seguidores leales. Tom Smith, uno de los principales personajes del programa, aprendió sus grandes habilidades mecánicas a una edad muy temprana cuando trabajaba en el taller de su tío siendo apenas un niño. Llegó a conducir un automóvil cuando tenía tan solo 10 años. Uno de sus momentos más inolvidables fue cuando conducía un Pontiac Granville 74. Cuando la policía lo vio, intentaron detenerlo y al intentar escapar chocó contra ellos. ¿Te está gustando el video? Síguenos ahora mismo para más contenido como este. Seguramente a este punto del video te estés preguntando ¿cómo es que consiguieron un contrato con Discovery Channel tan rápido? La mayoría de los reality shows de automóviles se manejan así. Un taller tiene una gran reputación entre sus clientes, un gran éxito y una gran fama dentro de su ciudad. Una televisora se acerca a ellos para documentar sus trabajos a lo largo de la semana. Bueno, la verdad de todo el reality show es que el despido de Tom y Jordan fue organizado por Richard. En realidad no fue un despido auténtico y solo fue una forma de lograr que ambos hombres abandonaran el programa para comenzar otro programa. La evidencia más real de todo esto que te estoy contando es porque hay pruebas evidentes y verídicas. Hace poco se reveló que Richard Rawlings era el propietario del taller de estos dos sujetos y fue también parte de la producción del programa. También hay algunas otras pruebas en donde se demuestra que el taller en el que fue basado Misfit Garage jamás existió. El taller nunca estuvo accesible para el público general y siempre hubo un gran letrero afuera del taller informándole a toda la gente que era un set de grabación cercano. Todo esto confirmaría que este taller solo fue utilizado para crear el drama de un reality show de televisión. Cada cliente, cada restauración, cada drama e incluso la supuesta rivalidad entre Fired Up Garage y Gas Monkey Garage fue falso. Algunas veces Richard hizo apariciones especiales en el programa solo o acompañado por algunos miembros de Gas Monkey. Se suponía que había una rivalidad entre estos dos talleres de automóviles, pero esto se convirtió en una trama secundaria en el programa. Compitieron entre ellos e intercambiaron insultos que los fanáticos encontraron como divertidos.
Misfit Garage técnicamente fue un spin-off del programa original Fast and Loud. La cantidad de empleados en Misfit Garage era bastante pequeña. Los fanáticos siempre se preguntaban por qué había una rotación de empleados muy rápida. El programa de televisión estaba teniendo éxito, pero aún así varios de sus miembros se fueron. Algunos de ellos fueron los que estuvieron al comienzo del taller. Estamos hablando de Jordan Butler y Scott McMillan. Jamás dijeron la razón principal de su salida, simplemente mencionaron que querían perseguir otras oportunidades o buscar un futuro más seguro. Pero a todo esto, ¿por qué terminó Misfit Garage? Misfit Garage transmitió su último episodio el 8 de agosto del año 2018. Realmente ninguno de sus miembros pensó que ese sería el último episodio. Todos pensaron que Discovery Channel renovaría el programa, pero conforme pasaba el tiempo quedó muy claro que esto no sucedería. Los fanáticos y todo el equipo del programa estaban muy enojados. Un gran fanático le preguntó a Thomas Weeks por medio de Twitter la razón por la que ya no había nuevas temporadas. Thomas le respondió: "Pregúntale a Discovery, ellos no nos quieren más. Supongo que eliminar un programa exitoso está más allá de mí". Surgieron varias teorías por las que terminó el programa, pero la razón real fue una combinación de todas las teorías. La primera, y la que yo considero como la principal, es que el taller era ficticio. Esto significaba que Discovery Channel tenía que gastar más dinero para realizar cada episodio de Misfit Garage. Recordemos que la mayoría de los reality shows automovilísticos están basados en talleres exitosos. La práctica habitual es la siguiente: un equipo de televisión documenta las actividades diarias en un garage exitoso. Misfit Garage jamás fue un taller real y por consecuencia todas las herramientas y automóviles por reparar tenían que estar altamente financiadas. Otra teoría es que el equipo empezó a ganar una muy mala reputación por el comportamiento imprudente con los autos clásicos y su arrogancia con la personalización de autos. Discovery dejaba pasar por alto muchos trabajos, pero las comunidades de automóviles no eran tan blandos. Muchos críticos automovilísticos dijeron que una de las cosas que no podían perdonar era la imprudencia del equipo. Por ejemplo, convertir un Chevy de 1957 a un automóvil tipo Gasser. Un Gasser es un automóvil tipo Hot Rod que se originó en Estados Unidos a finales de los 50s. Según el punto de vista de muchos entusiastas, era algo muy irrespetuoso. Toda esta gente no estuvo de acuerdo con muchos de los métodos del equipo y dejaron opiniones muy negativas sobre el programa en todas partes. En los foros de las comunidades automovilísticas mencionaban que la única forma en que ganaba dinero Misfit Garage era a través de la publicidad o asociaciones promocionales con el programa. La otra teoría, pero no menos importante, es que la audiencia empezó a bajar y Thomas Weeks alguna vez dijo que era mejor finalizar el programa antes de que la audiencia se termine por completo. Durante algún tiempo Misfit Garage fue otro exitoso programa de Discovery Channel, pero cuando la gente se percató de que todo fue falso, este programa se fue para abajo. Aún así nos dejó varios capítulos muy entretenidos y recuerdos muy agradables cuando aparecieron al lado de su ex jefe Richard Rawlings. Si has llegado hasta este punto del video, quiero darte las infinitas gracias por permanecer hasta aquí. Y si te gustó, te invito a que pases a ver más videos nuestros sobre reality shows automovilísticos.